vamos a hablar de un tema distinto que todos los venezolanos debemos mantener al día, un tema súper necesario para poder vivir armoniosamente, un tema necesario y que no debemos dejar de lado nunca, que es olvidar, nunca debemos olvidar que somos seres humanos y que como seres humanos nosotros tenemos sentimientos, tenemos emociones y eso es necesario para vivir en condominio y para vivir en el mundo mundial, como dicen por ahí. Imagínense ustedes que nosotros como seres humanos nos vamos a concentrar única y exclusivamente en lo material, en la economía, en el dinero y en los problemas legales. No, tenemos que darle un espacio al alma. Y más ahora que estamos así como todos, por lo menos yo que soy católica, cristiana, apostólica y romana, como dicen por allí, que se nos murió el Papa, entonces estamos así como que todavía chiquipaleaditos, por eso tenemos que aprovechar estos momentos que tenemos de reflexión para volver a ser la persona que Dios nos pide que seamos. Ay, que católica soy, que no voy, no, yo no voy para misa, pero a mí me enseñaron desde chiquita que si somos a imagen y semejanza de Dios, nos va bien en la vida, porque el hombre se portaba bien con todo el mundo. De hecho, todo el mundo le pide, ay no, yo no creo en Dios, hasta que tienes un familiar enfermo, ay Diosito, por favor, o tienes un rollo, ay Diosito, ayúdame. Entonces, si vamos al caso, por algo todos ya lo llaman y por algo todos le pegan un gritico. Entonces vamos a tener en cuenta siempre ese corazoncito, esa cosa que nosotros debemos mantener como seres humanos y no perder nunca. Porque ¿qué sucede cuando nos concentramos tanto, pero tanto, en no ser lo que deberíamos ser, en no ser seres humanos? A mí me decía una persona, pero ¿por qué tú hablas tanto de todos estos asuntos relativos al ser humano? Si tú eres abogado y los abogados no tienen sentimientos. Y yo digo, mira, los abogados tenemos corazoncito, ¿vale? Tampoco así. Nosotros tenemos nuestro corazoncito. Lo que sucede es que nosotros también en ocasiones tenemos que ponernos duros porque si no la gente dice que somos muy blanditos. Pero todo eso es puro teatro. Mira, yo que conozco a tanto abogado, nosotros los abogados somos las personas más dulces, amorosas y cariñosas que te puedes imaginar. Y es por eso que hoy, aquí en Conoce tus Derechos, le damos la bienvenida a nuestra invitada de oro del día de hoy, no sin antes agradecer a las personas que logran que estemos aquí todos los días, Ana Mireya Obregón, Toti López Pocaterra y Ronald Pompa, uno en la dirección general, coordinación de producción y los controles respectivamente. Recuerden que este programa es producido y conducido por quien les habla, Ana Mata. Conoce tus Derechos es el programa que está acá todos los lunes, gracias a Galletas Ángela. Un abrazo en cada bocado. Haz tu pedido en Galángela. Sean consultores, asesoría jurídica administrativa con experiencia, el mejor aliado en tu condominio. Contáctanos a través de Sean Consultores. Servias, mantenimiento y reparación de ascensores con la experiencia y garantía que tu condominio necesita. Servias, servicios integrales Lama. Todo en reparación a tu alcance con la mejor garantía Lama Service. Y vinos y algo más. Servicio de excelencia en cada evento. Mecánico a domicilio Carol, el indispensable en la vía, en @ Carol Zafón. Allí lo llamas y siempre estará de primera mano contigo. La frase de hoy, tener un lugar a donde ir se llama hogar. Tener personas a quien amar se llama familia. Y tener ambas se llama bendición. Esa es una frase de nuestro siempre querido Papa Francisco. Y me encantó y quise compartirla con ustedes el día de hoy. Hoy con ustedes tenemos acá a la licenciada Joana Daza Torres, quien es una experta en todo lo relativo a los seres humanos. Nosotros, los seres humanos, necesitamos personas como ella, no solo dentro del condominio, sino en nuestra vida en general. Porque fíjate que cuando tenemos una persona especialista en el área, para entender cómo nosotros debemos tener las relaciones humanas, cómo debemos mantenerlas, cómo debemos orientarlas y sobre todo analizar el comportamiento. Eso es algo que Joana nos va a explicar hoy cómo se hace. Fíjense ustedes que en el condominio, hace un rato estábamos conversando antes de iniciar el programa, hay muchos comportamientos que no van de la mano con el deber ser. Y justamente de eso nos va a hablar Joana en el día de hoy. No sin antes mencionar la mala costumbre del día de hoy. ¿Saben cuál es la mala costumbre del día de hoy? Ay, una de las que yo más odio. La falta de empatía con tu vecino. Cuando tú no tienes empatía con tu vecino, no te pones en los zapatos de tu vecino, para aquel que me diga que qué es la empatía, hay gente que todavía lo pregunta.
La empatía es cuando te pones en el lugar del otro, cuando no entiendes las situaciones que llevan a tu vecino a atrasarse en el condominio, a no bajar a la asamblea, o sencillamente a veces ni siquiera salir del apartamento. Todas esas situaciones, o parte de ellas, las vamos a conversar el día de hoy con nuestra invitada de oro, una persona que aprecio muchísimo porque no solo es experta en el comportamiento humano y en las relaciones interpersonales, sino que además es practicante de PNL, algo tan importante para lograr desarrollar esa armonía necesaria de los seres humanos. La persona que tenemos hoy, Johanna Daza, nos va a dar esos tips que debemos mejorar y esos tips que debemos evitar, erradicar, botar, echarlo afuera y desaparecer dentro del condominio, porque las manos del experto es la que nos va a permitir vivir en condominio, no solo legalmente, como siempre lo digo, sino armoniosamente. Bienvenida, Johanna, gracias por estar con nosotros el día de hoy. Gracias a ti por la invitación. Bueno, mi amor, cuéntame, ¿qué opinas tú de esas situaciones que se presentan en los condominios generalmente cuando viene el presidente del condominio y agrede al vecino? O viene el vecino y agrede al presidente porque estás moroso, porque no bajaste, porque el perro ladró, porque no ladró, porque salió, porque vino. ¿Eso a qué se debe, vale? Ese permanente agresión y conflicto que hay dentro de los condominios. Mira, yo voy a tantas asambleas de propietarios y antes de empezar cada asamblea yo parezco un referee. Cálmese, vamos por aquí, calmado, calmado. Yo creo que ni los muchachitos de kinder llegan a esos extremos. Y me ha pasado, yo creo que, no, es que todavía no he tenido una donde me ha pasado. No ha habido una asamblea de condominio donde yo no termine calmando a la gente para poder arrancar. Exactamente, lo que pasa es que no sabemos que el formar parte de una junta de condominio no solamente tiene que ver con las intenciones de ayudar al edificio, también tiene que ver con unos principios básicos y fundamentales de inteligencia emocional. Y es que las juntas de condominio son, o las vecindades, los edificios, las comunidades son un pedacito de lo que es la sociedad. Es un grupo de personas conformado por observadores distintos, y al ser observadores distintos, pues evidentemente tenemos maneras distintas de pensar. ¿Qué hacemos cuando tenemos distintas maneras de pensar? Bueno, emplear una serie de herramientas para poder tener una convivencia armónica. Esa palabra a mí me gusta bastante, que tú la acabas de decir. Convivencia armónica. Entonces, ¿cuáles son esas herramientas para tener una convivencia armónica? Lo primero es validar al otro como un auténtico otro. Yo no soy más y el otro no es menos. Yo lo valido, y al validar al otro como un auténtico otro, yo me abro a escuchar. Porque es que eso no ocurre en la junta de condominio, o generalmente no ocurre, para no generalizar, pues. No escuchamos. Al escuchar al otro empática y respetuosamente, yo puedo dar un feedback y llegar a un acuerdo operativo para los dos. Pero desde lo más básico, como escuchar, ya tenemos fallas. Claro, es que si no escuchas al otro, ¿cómo vas a saber qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que te va a decir? ¿Cuáles son sus necesidades? ¿Cuáles son sus problemas? Totalmente. Y hablamos tras cámara, como quien dice, que no entendemos que el no juzgar al otro es la clave del éxito. Sí, y estas herramientas aplican en todo. En la junta de condominio, con los hijos, con la pareja. Usted tiene que, al validar al otro, y usted se abre a escuchar, no lo juzga, y al no juzgar el otro tiene otra apertura. Claro. Porque ese es el detalle. Primero abordamos al vecino o abordamos al presidente en un momento que no es el kairos perfecto, no es el tiempo. Y eso es lo primero, hay que elegir el momento para hablar con el otro y estar abierto a escuchar respetuosa y empáticamente. ¿Para qué? Para llegar a acuerdos. Porque entonces quiero desahogarme con el otro, pero no. Tú dices, el momento es vital, el momento. Porque Dios, imagínate tú que estás en la junta de las 11 de la noche, te tocan la puerta así como que llegó la Seguridad Nacional de la época de Pérez Jiménez, porque el ascensor no sirve. Ajá, ¿y qué va a hacer el presidente del condominio? O la presidenta, o el tesorero, si no es técnico de ascensores. Entonces, el momento, señores, todo tiene un momento. Todo no se puede hacer a la buena, es la primera. Eso es correcto. El kairos, el escuchar al otro, y sobre todo, hay una práctica ahorita que es el desahogo emocional, y lo han convertido en meme, y sacan videos y videitos que la gente se desahoga por los medios incorrectos y expone al otro por los famosos
grupos de WhatsApp. Odio esos grupos. Agarramos el grupo de WhatsApp y me desahogo y expongo al otro. Porque es que estoy cansado, que el vecino de arriba me da y me da. Mi amor, esa es la manera más eficaz de atacar al vecino, de abordar al vecino, porque lo que lo está es atacando y el vecino al sentirse atacado no va a resolver el problema en conjunto Oye, contigo. ¿qué ataque se responde con contraataque? Total, y yo he escuchado cualquier tipo de calificativo. Como que tienen el rancho en la cabeza, yo no sé qué les pasa. Y es lo que tú y yo hablamos. Son iguales. Ofender al vecino es ofenderte a ti porque forman parte de una comunidad. Tal cual, eso siempre yo lo he mantenido. Yo digo, cuando un vecino ofende al otro, es que eres marginal, pero mi amor, viven en el mismo edificio, tienen la misma situación económica, porque compraron en el mismo lugar, sea oficina, vacacional, residencial, como sea, tienen la misma inversión. A veces un apartamento más chiquito que el otro, pero igual tiene la misma inversión, está en la misma zona. Entonces, si hablamos de niveles, está igualito, como dices tú, el uno se está ofendiendo a sí mismo cuando atacan al vecino. Totalmente. Y al final el edificio es como el hogar. Ujú. Tú llegas y ves a los vecinos, sales y ves a los vecinos. Entonces creo que no estamos dimensionando lo que significa vivir o tener una convivencia efectiva con tus vecinos. Sí, sí. O sea, a mí me encanta la campaña de bendición que dice seamos un buen ciudadano, ¿no? Ujú. Pero eso no se traduce a tu casa. Eso se traduce a muchos, a todos los ambientes. Todos los donde estés. ambientes, todos. Todo el edificio. Fíjate cómo era el metro antes era una maravilla, era otra Venezuela. Y es parte de eso, de ser un buen ciudadano. O sea, Eso es todo. correcto. Y creo que tiene que ver con que hemos dejado las herramientas. Como por ejemplo, sí. Si nos escucháramos más, nos jugáramos menos, llegáramos a más acuerdos. Porque entonces, lo que les estaba diciendo anteriormente, esta práctica del desahogo emocional, ¿qué haces tú desahogándote? Estás con el otro, estás logrando establecer un acuerdo. Yo creo que será que le faltan amigos a la gente. Necesitan amigos para tomarse los vinitos y desahogarse con el amigo y no con el vecino. Claro. Porque verdaderamente, cada cosa que uno ve en el condominio. Imagínate, una de las cosas que conversábamos tras bastidores, por decirlo de alguna manera, era esto relativo a esa actitud que a veces tienen los presidentes del condominio. ¿A qué crees tú que se deba esa cosa como que yo soy el presidente, el dueño del mundo? ¿Por qué será, chica, que se comportan de esa manera? ¿Qué piensas tú que eres experta en el análisis del comportamiento humano? Quizás no es el término más correcto, pero más o menos la idea de que los radioescuchas entiendan a lo que trato de referirme. Bueno, no las motivaciones de todos son las mismas, pero muchas de las personas que agarran la junta de condominio o quieren ser presidentes de la junta de condominio, vuelvo y repito, no todos, pero algunos tienen una herida de reconocimiento muy fuerte. Entonces yo quiero tener un poquito, Necesitan validación. yo quiero tener un poquito de poder para desde allí hacer cosas y ser muy reconocido por los otros. Entonces desde esa herida, desde ese moverme desde el ego, hago, necesito que lo miren y que me suben y que me aplaudan. Eso genera un desgaste en esta persona y además de un desgaste en esta persona, también un desgaste en los vecinos porque los vecinos lo notan. Claro. Dicen, hermano, pero hay que aplaudirte todo lo que haces. No, y ¿sabes qué es lo más cómico? Que muchas veces eso pasa no solo por esos problemas de heridas emocionales, sino por desconocimiento de la ley. ¿Por qué? Porque cuando uno lee el artículo 18 de la ley de propiedad horizontal, ahí se ve claramente que la junta de condominio es colegiada, en consenso. Es decir, no hay jerarquía. Que yo soy el presidente, tú eres el secretario. No. En condominio son todos igualitos. Presidente, secretario, todos están en el mismo círculo. Todos tienen las mismas facultades y la misma capacidad de decisión. La única diferencia es que el presidente preside la asamblea. Y preside la asamblea de buenas noches, bienvenido, Más nada, eso es todo. Sin embargo, muchos presidentes de condominio no saben eso. Total, y que además el presidente, obviamente de acuerdo a sus heridas, va a ser el liderazgo que tenga, el tipo de liderazgo. Van a haber unos que van a ser súper pasivos, y van a haber otros que van a ser súper impositivos, irrespetuosos, ofensivos, y no entienden que las decisiones se toman en conjunto. Sé que es una labor ardua, sé que es una labor que requiere de mucho esfuerzo, pero usted debe hacerse responsable de esa tarea que usted está tomando y tratar de ser lo más respetuoso posible con sus vecinos, porque a veces hay liderazgos en las juntas de condominio que no son las más sanas. Sí, señor. Liderazgos que no son sanos. De hecho, uno de los mayores problemas que hay dentro del condominio es ese, que ataca el miembro de la junta o lo atacan a él
Y yo digo siempre, ay, qué admirable el que se mete en la junta, de verdad que me quito el sombrero, porque eso de tener que lidiar con todos tus vecinos después de trabajar todo el día y después de tener tus actividades comunes de tu casa, de tu familia o lo que sea que a lo que te dediques, y de paso lidiar con los vecinos cuando por fin llegaste a tu casa, no, de verdad que me quito el sombrero delante de los miembros de las juntas de condominio, sea la actitud que tomen, pero claro, tiene que ser un poquito más amable, tratarnos más bonito, pero de verdad que es un trabajo que wow, Claro, porque son muchos seres humanos. Sí. Por eso es que lo recomendable es que el rol de la Junta de Condominio o la constitución de la Junta de Condominio sea rotativo. Eso es que no dure tanto tiempo. Y hay gente que dura, tengo 4 Pero años en la Junta de gloria, Condominio, ¿no? por salud mental suya y de los demás. Esto tiene que ser rotativo. ¿Por qué? Porque hemos hablado de lo que hace el presidente hacia los demás, pero también los demás que hacen hacia el presidente. Sí, hay gente O sea, que nos agrede horrible. Sí, y que a veces los presidentes por necesidad de reconocimiento asumen más roles de los que debería. Sí. Entonces la gente, mira que me salió un piojo, mira que me salió una mancha, mira que el bombillo, Dios mío, pero hay cosas que no son injerencias del presidente de la Junta de Condominio. Y el presidente, por herida de reconocimiento, va y no pone límites, y sube, va, explotan. Entonces llega un momento que tienen unos brotes emocionales demasiado considerables porque no pusieron límites a tiempo por sus mismas heridas. Brote psicótico, como digo yo. Sí, a veces uno ve unas situaciones dentro de los condominios, eso que tú dices, que permiten, y no establecen límites. Y el vecino abusa y agrede y ofende y le dice ladrón, y lleva 20 años escuchando que le digan ladrón. Ay, no, de verdad. Yo digo, no, esas personas necesitan, no sé, una amiga, ¿será? Porque la gente dice que no le gusta ir al psicólogo, al psiquiatra, o yo no sé, o al terapeuta. Entonces búsquense un amigo, algo, pero de verdad no puede ser que la gente se siga agrediendo tan feo dentro de los condominios. Díganme, las personas de la tercera edad, mis viejitos queridos, aquí en el municipio de Chacao y el municipio de Los Alias, la mayoría de mis clientes son personas de tercera edad dentro del condominio. Y veo tantas agresiones hacia ellos, que mira, eso a mí me saca de quicio, quizá porque mis 2 abuelitas fueron lo máximo, yo mis abuelitas, porque mis abuelitos siempre estaban trabajando, pero mis 2 abuelitas, ellas fueron muy consentidoras, entonces para mí, una persona de tercera edad es recordarlos a ellos siempre. Entonces no entiendo cómo alguien puede agredir a una persona de tercera edad. Claro, hay gente de la tercera edad que, ay Dios mío, que se las trae, que tiene el bastón no precisamente para caminar, pero tenemos que respetarlo porque todos vamos para allá, todos vamos, todos tenemos el boleto comprado para allá. Y el que no, bueno, no sé, será que se va a morir joven o se va a morir chiquito. Claro que son normas de convivencia. Sí. Y buscar mediadores, porque a veces que nos creemos superhéroes y no entendemos que necesitamos de alguien más para que se solucione el problema. A veces necesitamos de un tercero que medie, para que hayan testigos, para que hayan acuerdos. Esa palabra es clave. No estamos estableciendo acuerdos. O sea, de pronto soy repetitiva, pero nos desahogamos y ya, ay, ¿dónde está el acuerdo? ¿Dónde está la petición? ¿A qué llegamos? O sea, ¿en qué quedamos? Porque eso yo lo pregunto siempre mucho. Ay, Joana, tú sabes que hablé con fulano. ¿Y en qué quedaron? ¿A qué llegaron? ¿Cuál acuerdo firmaron? A nada, pero mira, me siento bastante desahogada. Ya va, pero no. Esta no es la intención de una conversación difícil. Claro. Es llegar a un acuerdo. Exacto. Bueno, un video que yo hice recientemente, una de las cosas que yo invito a las personas a que hagan dentro del condominio es que concreten. Porque ¿de qué te sirve quejarte en el pasillo, en el ascensor, y no vas ni siquiera a la asamblea? Ni siquiera haces una formulación de un reclamo por escrito. Que es ladrón, denúncielo. Que se está ganando la plata, denúncielo.